mueve a cualquiera. Sus paisajes, una mezcla de tierras fértiles y cielos azules. Las tradiciones que son su identidad se sienten, están por todas partes. Su historia y los personajes que forjan una nación día con día están vivos en cada rostro. La artesanía nace en Michoacán en cada esquina, como una extensión de la tierra. Descubrí que existe una herencia gastronómica inigualable, una herencia que toca el alma y nos enseña mucho acerca de quiénes somos. Probé los uchepos, carnitas, las corundas, charales, carnitas otra vez. Probé la nieve de pasta, me tomé un mezcal con queso cotija que me supo a gloria y el mejor guacamole que he comido en mi vida. Cada probada de su gastronomía es exquisita, pero sin duda sabe mejor cuando la comes aquí, en Michoacán. El viaje te hace pensar. Pienso, ¿por qué los viejitos zapatean? Seguro que hay una respuesta correcta, pero a mí me gusta pensar que lo hacen como un llamado a la tierra, como un intento de despertar el día. Me dijeron que Michoacán alberga 6 patrimonios de la humanidad y 8 pueblos mágicos. Las condecoraciones suenan vagas hasta que uno se sumerge en esos rincones. Caminé y caminé por avenidas, calles, caminitos de terracería y concluyo que Michoacán es especial. ¿Por qué? Porque mantiene vivo su patrimonio todos los días a través de su comida, sus costumbres y su gente. El alma se descubre en los ojos. Transmitiendo desde Morelia, Michoacán, Radio Tele, una televisión cercana a la gente. La televisión como debe ser. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa de Mundo Alternativo. Muchas gracias por la cita nuevamente que tiene usted con este programa, su preferencia para todo el grupo Radio Tele y toda su programación. Saludos a toda la gente que ven el programa en vivo a través de su pantalla con el telecable Triple Play y a los que lo miran a través de la señal del internet en todos lados del mundo donde se mire este programa. Saludos a toda la gente que nos mira en todos lados. Y hoy tendremos un programa muy interesante donde hablaremos acerca de algunos misterios de la sangre. Porque algunas personas dicen que son de sangre azul, ¿qué tiene que ver eso si la sangre realmente no es azul? Y vamos a checar cosas muy interesantes para que usted esté al pendiente y tome nota. Comenzaremos con cosas bastante extrañas de la sangre y terminaremos con cosas muy interesantes que usted necesita saber según su tipo de sangre. Así que bienvenidos a este programa de Mundo Alternativo porque tenemos los misterios de la sangre. Bienvenidos. Nos encontramos de este lado del estudio para presentarles a ustedes toda esta información tan interesante. Qué tarea me dejaron para investigar, de veras toda la amable gente que amablemente me dice, oye, se investiga sobre esto, preséntanos estas temáticas, cosas muy interesantes y muchas gracias al equipo de aquí del área técnica, del área de producción que siempre están al pendiente para que estos programas, no solamente los de Mundo Alternativo, sino todos los que salen en la programación de aquí del grupo Radio Tele, salen así muy, muy bien. Y precisamente quiero recordar que hace tiempo, hace como unos 2 o 3 años atrás, aquí en la ciudad de Morelia, pues yo estaba participando en una revista que se vendía en los puestos de revistas, obviamente, y una ocasión, uno de los artículos que yo puse, hablaba de esa temática de la sangre. Pero pues ahí unas personas así medio malintencionadas fueron y hablaron con el director de la revista que no eran ciertas esas investigaciones, que para qué me permitía tener esos artículos. En fin, dejé de participar en esa revista, pues porque no les parecía esas investigaciones y las hacía con toda la seriedad. Pero ahora, retomando esa temática de ese artículo que escribí, les voy a explicar aquí esa situación de algunos misterios y mitos sobre la sangre. Y precisamente en esta tarea, pues yo me fui adentrando en algunos libros que tengo por ahí en casa de todos ustedes y empecé a encontrar detalles muy interesantes. Obviamente que el tema principal que vamos a abordar, para que al rato tome nota, usted pues debe de estar al pendiente de esa información porque es algo bien fenomenal. Por ejemplo, los judíos
creen que el alma reside en la sangre. Y tal vez por eso, como los judíos son un grupo muy importante en nuestro mundo actualmente, tal vez por eso mucha gente, o a mucha gente le dicen es que no dones sangre porque luego ahí hay ciertas situaciones que sería una temática muy larga de explicar o de platicar esa situación de que si es bueno o no es bueno donar sangre, pero para los judíos ellos creen que el alma reside en la sangre y que por esa razón uno no debía de estar como donando sangre porque ¿cómo ibas a estar donando parte de tu alma? Según la creencia de los judíos. En el mismo catolicismo podemos encontrar esa referencia de la sangre que bebemos, porque en el catolicismo nos dicen que cuando vamos a la misa bebemos la sangre de Cristo. Ahí hay una connotación que también tiene que ver religiosamente o históricamente con este asunto de la sangre. En la antigüedad, muchos pactos, acuérdese usted bien de esos cuentos que nos poníamos a leer de pequeños, muchos pactos se firmaban con sangre. Sí, muchos documentos todavía en la antigüedad eran pactos con sangre porque era precisamente una manera de que hubiera seriedad. Inclusive entre algunas hermandades había estos pactos de sangre, pero cuando se firmaban algunos pactos con sangre significaba que era vender el alma a cambio de un favor muy grande, cuando lo hacían ya con esa situación. Entre los babilonios, allá en Medio Oriente, la sangre se usaba en ritos de fertilidad y en ritos de cuestiones de origen humano. Entonces hay cosas muy interesantes en esa situación de Babilonia. Y en la mitología hay que recordar también, en la mitología griega, que cuando le cortaron la cabeza a la Medusa, de su sangre nació algo hermoso, que fue el Pegaso. Es una historia genial que a veces nos puede indicar que en algunas ocasiones de lo más feo podemos encontrar perlas, podemos encontrar diamantes, de la cosa más fea. Por eso de la sangre de la Medusa surgió el Pegaso, que era un hermoso caballo alado. También en la mitología griega se nos menciona que la sangre del lado derecho de la górgona o de las górgonas daba vida, la sangre de su lado derecho, pero mientras que la sangre de su lado izquierdo estaba envenenada, o sea, provocaba la muerte. Entonces, por ejemplo, también en la mitología de los griegos, la sangre derramada de Urano, ¿sí?, dio origen a los titanes. Otra referencia de la sangre. También otra referencia, que esto tiene que ver mucho con Europa medieval y posteriores siglos, la sangre da vida a los vampiros a cambio de la muerte de la víctima. Entonces ahí había una situación muy interesante para los que les gustan las películas de vampiros, sobre todo las películas clásicas, como Nosferatu, como la de Drácula de Bram Stoker, y otras películas interesantes que nos tratan de enseñar e ilustrar bien cómo es este asunto de la sangre, cómo infectaban a otros para que se volvieran vampiros, cómo vivían tanto tiempo, porque la sangre les daba vida, ¿sí? Una vida aparentemente eterna. Entonces es una situación muy interesante. Y lo que yo les explicaba ahorita que comenzábamos el programa, de la gente, sobre todo en Europa, que se dice que es de sangre azul. Obviamente sabemos que la sangre no es azul, a menos que sean Anunnakis, a menos que sean extraterrestres, que sería un tema para otra situación, ¿sí?, de otros seres muy diferentes. Pero ¿a qué se hace referencia con esto de que tenían sangre azul? Pues que era sangre pura, que era sangre real, y que por esa razón los que eran reyes y príncipes y todo esto no se podían casar con otro tipo de personas más que con los propios familiares, inclusive entre propios hermanos había uniones. Obviamente esto provocaba que algunos de sus hijos nacieran con deformaciones o con problemas de salud muy grandes. Entonces eso se daba mucho para mantener pura la sangre, lo que les llaman el santo grial, el sangreal, ¿sí?, o la sangre real, que también tiene que ver ahí una situación muy interesante de la herencia que dejó supuestamente Jesucristo. Y entonces también en algunas tradiciones afrocubanas, en algunas religiones afrocubanas, amerindias también, de Europa y de Oriente,
en muchas situaciones, en sus rituales, en algunos sacrificios, pues hacían ofrenda de sangre, sacrificaban animales. En la misma Biblia se mencionan en algunos momentos los sacrificios que se tenían que hacer para ofrendar por ciertas situaciones. Entonces la sangre, desde la antigüedad, es símbolo de la esencia de la vida. Eso es algo que se ha dado desde siempre. En la antigua Camboya, por ejemplo, la sangre derramada en los sacrificios era empleada para propiciar la fertilidad de las tierras y la llegada de las lluvias. ¿Sí? Es algo interesante, que todavía en algunas culturas pues encontramos cosas que decimos qué bárbaros, pero bueno, son sus tradiciones. A veces los que somos occidentales o los que no vivimos en aquellas culturas no entendemos ese tipo de rituales y de festejos, pero bueno, ya es cuestión de valorar la cuestión ética, la cuestión moral, etcétera. Inclusive esas fiestas donde sacrifican animales solamente por diversión, pues alguien diría que no está de acuerdo, yo no estaría de acuerdo en eso y no estoy de acuerdo de verdad con que maltraten a los animales porque no están en las mismas circunstancias que los que están ahí haciendo ese espectáculo que es muy feo. En la tradición cristiana, lo que ya les había explicado un poco, se habla de la redención de los creyentes, de su renacimiento espiritual a través de la sangre de Cristo, que se menciona así en las cuestiones religiosas. Los griegos, fíjense, una tradición muy interesante, los griegos, para evitar que el alma de sus muertos se convirtieran en simples sombras, los alimentaban derramando sangre sobre sus tumbas. O sea, qué cosa tan interesante y tan rara a la vez, porque pues obviamente si ahora vemos a alguien hoy en día en nuestros panteones, en la actualidad, derramando sangre, ya es otra situación. Ya es otra circunstancia, así que aguas con esos grupos que luego van a los panteones en ciertas fechas, que es que hacer ciertas ceremonias raras, porque eso no es nada bueno. En los sacrificios de la antigüedad, con la sangre se pretendía liberar ciertas fuerzas al ofrecer precisamente estos sacrificios de sangre, ya sea el tipo de cultura que fuera, pero pues se ofrecía a los dioses, a los seres de luz, a los seres de oscuridad, depende de la cultura y depende del tiempo. En algunos pueblos de todo el mundo, los brujos, los videntes, los chamanes de los pueblos, normalmente se bebían la sangre, que podría ser desde los animales hasta de seres humanos, para ayudarse a entrar en éxtasis y de esa manera, pues, ayudar a ver más el futuro o cómo curar a alguien, etc. En cultos antiguos como los de Cibeles y Mitra, los adeptos eran bautizados con sangre de toro por sus cualidades purificadoras y vivificantes, cosa interesante. Y por otro lado, desde la antigüedad también se halla la noción de que la sangre contaminada, donde se decía que las menstruantes, por ejemplo, y las recién paridas eran impuras, y por eso las separaban de la comunidad, ¿sí? Y eran sometidas a determinados ritos de segregación y purificación, porque se consideraba que eran impuras simplemente por esa situación de que habían parido o de que estaban menstruando. Cosas muy raras podemos encontrar a lo largo de la historia en muchos libros, pero lo más importante es de que entendamos que la sangre pues, puede tener muchos mitos, muchos misterios, pero hoy vamos a platicar, además de esto que les acabo de comentar, que fue connotaciones culturales que encontré en varios libros de varias culturas, donde la sangre es importante para ciertas situaciones. Pero por eso yo le voy a pedir que tenga a la mano lápiz y papel, porque vamos a platicar de algunos otros secretos que están en la sangre que usted tiene. Ya no tomaremos esa idea de que si es bueno donar o no donar. Bueno, sabemos que es salvarle la vida a alguien si se dona sangre, si se le ayuda a alguien con la sangre, porque a veces se necesita, pero ya depende de las creencias, porque luego hay algunos grupos religiosos, algunas sectas religiosas que prohíben determinantemente
a sus feligreses, a sus adeptos, a sus seguidores, que no donen sangre. Entonces, por muchas cuestiones ahí que argumentan, pero vamos a estar platicando acerca de qué significa el tipo de sangre, cuál es su origen de la sangre, porque obviamente pues todos los seres tenemos ese vital líquido en nuestro ser, los seres humanos, los animales, las plantas, los árboles podrían tener su sangre, pero se le llama de otra manera, savia, por ejemplo, pero vamos a estar analizando aquí cosas muy interesantes. No sé cuánto tiempo tenga para el corte, sino para esperarme a empezar a dar los datos en el siguiente corte, para que usted alcance a ir por su... ¿Mandé? ¿Ya? ¿Vamos a un corte? Para que vaya por su lápiz y papel, porque esto se va a poner muy interesante. No le cambie, estamos en su programa de Mundo Alternativo. Pues ya me encontró aquí haciendo algunas anotaciones porque estoy recordando algunas situaciones interesantes. Ahorita estaba platicando aquí con nuestra, no sé si sea jefa de área técnica, no sé cómo llamarle a Lupita, que estábamos aquí platicando, que vino aquí a saludarme en el estudio, que encontré, obviamente, los datos más interesantes que les explicaba ahorita los encontré en libros serios. Pero luego dije, voy a buscar a ver qué hay en el Internet, en el mundo del Internet. Y sin meterme a la Deep Web, ¿sí? Anduve buscando misterios de la sangre y cosas relacionadas con aspectos mágicos de la sangre o mitos de la sangre. Y encontré cada cosa tan fea que dije, no, eso no se los voy a platicar a los buenos amigos que siguen el programa de Mundo Alternativo, porque si no, en vez de darles aportaciones culturales, parecía que les iba a estar dando recetas para andar haciendo cosas feas que no son buenas. Entonces, por eso prescindí de esa información que encontré en el internet, porque eran cosas así muy raras y dije, no, 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 eso está muy pesado. Obviamente muchas personas cuidan mucho su salud o cuidamos mucho nuestra salud.
Y una de las cosas que tenemos que cuidar bastante es, entre otras cosas, pues es la sangre, que nuestra sangre corra bien por las venas o viaje bien por las venas, por las arterias, que tengamos una sangre limpia, que no esté tan espesa, tan llena de colesterol, que no esté tan aguada. Bueno, hay muchas situaciones ahí que luego los doctores nos indican. Y entonces, dentro de las terapias alternativas, pues hay gente que luego acostumbra a comer o tomar ciertos alimentos que ayudan a limpiar y a purificar la sangre. Sobre todo, si la sangre va a pasar por el hígado, pues la gente ahí puede hacer sus tratamientos naturales, pero siempre que vaya a hacer usted sus tratamientos para limpiarse entre otros órganos y estar teniendo en armonía y en salud su estómago, sus intestinos, su corazón, sus pulmones, etcétera, pues simplemente siga las recomendaciones de sus médicos. O sea, aunque alguien le recomiende terapias y fíjate que tómate esto porque la sangre del sopilote o la carne del sopilote te va a ayudar a limpiar perfectamente tu sangre, pues antes de seguir tratamientos así, que serían así muy, muy fuertes, pues tenemos que estar al pendiente de lo que nos digan los médicos para que no haya ahí situaciones que contrarresten, porque luego hay que recordar que no todos los remedios sirven para todo mundo. Y luego a lo mejor a alguien que estaba enfermo de X cosa de la sangre, le sirvió ese remedio, pero ya se lo andan dando a todo mundo y no a todo mundo le caen los mismos remedios, les hacen hasta daño los remedios, así que hay que tener mucho cuidado con esos remedios alternativos. Pueden ser buenos para unos, pero no buenos para otros. Por eso siempre tenemos que checar con nuestros médicos de cabecera y pues si son también especialistas y bien preparados los médicos naturistas, pues que también te hagan tu análisis para ver tu tipo de sangre, porque es muy importante saber qué tipo de sangre eres para tener tus tratamientos. Por esa razón, esta es la investigación para que vaya tomando nota, porque el tipo de sangre es muy importante. Porque fíjese, el tipo de sangre ejerce una poderosa influencia sobre nuestra vida, ¿sí? Simplemente, cuando tú vas a sacar tu credencial de licencia de chofer o de automovilista, tienes que poner ahí tu tipo de sangre, por si se ofrece. Entonces, en muchas situaciones te piden tu tipo de sangre para hacerte análisis si te vas a casar, por ejemplo, por alguna razón. Entonces, ejerce una poderosa influencia sobre nuestra vida, el tipo de sangre. También el tipo de sangre determina nuestras posibles enfermedades, porque hay sangres más fuertes y hay sangres más débiles, por así decirlo, ¿sí? Ahorita me recordé esa palabra que dicen, es que hay que tener sangre fría, ¿sí? Entonces, pues la sangre fría pues es algo raro, ¿no? En un ser humano. También el tipo de sangre determina nuestros alimentos adecuados, los alimentos que deberíamos de comer, ¿sí? También el tipo de sangre determina los alimentos no adecuados, lo que no deberías de comer, porque si ya tienes tú un problema en tu sangre por tu tipo de sangre y te dicen los doctores, pues es que tú no puedes comer esto, pero no, ahí vas a comerte aquello que te hace bien harto daño, porque normalmente siempre lo que más nos hace daño y lo que más nos gusta. Aquí hasta el camarógrafo está diciendo que sí, porque lo sabe él muy bien. Yo también no como muchas cosas, así como me ve aquí. Yo no como muchísimas cosas que me encantaría volver a probar en la vida, pero no puedo, porque ya no se puede. También el tipo de sangre define nuestros rasgos de carácter, así como hay temperamentos sanguíneos, temperamentos coléricos, flemáticos y demás, como dicen en la astrología. Los tipos de sangre también definen nuestros rasgos de carácter, porque un tipo de sangre es de determinada manera y otra persona con otro tipo de sangre es diferente. No pueden ser iguales. También el tipo de sangre define la compatibilidad y la no compatibilidad con otras personas. Por eso hay personas que se llevan muy bien y a veces no saben ni por qué, pero a veces puede estar el secreto en la sangre. Algunos dirían, no, pues es que es el signo zodiacal, es su ascendente, pero también tiene que ver el tipo de sangre
con ser compatibles o no compatibles con ciertas personas. Como cuando decimos, ay, esa persona es de sangre bien pesada, es pesadita su sangre, ¿sí? Son palabras que ahorita me vienen a la mente. Y también el tipo de sangre define nuestras respuestas emocionales, ¿sí? Cómo somos emocionalmente. También el tipo de sangre, y me estoy yendo despacito para que vaya tomando nota, también el tipo de sangre define las tendencias a sufrir determinados tipos de depresión, porque la depresión es una palabra que engloba muchas formas de depresión. Unos se deprimen a lo mejor callándose, encerrándose, otros comiendo, otros mirando mucho televisión, otros leyendo, otros durmiendo. Entonces, hay diferentes formas de deprimirse. También el tipo de sangre puede determinar la longevidad de un individuo, cuánto puede llegar a vivir la persona. Entonces, son cosas muy interesantes que vamos a ir platicando, pero vaya tomando nota. Utilizamos unas imágenes así, muy sencillitas, aquí como está viendo en la pantalla, porque no quisimos también mostrar así imágenes así muy sangrientas, aunque estemos hablando de la sangre, porque si no iba a haber mucha gente desmayada, porque hay mucha gente que no le gusta ver la sangre. Entonces, por eso tuvimos que usar estas imágenes que están ilustrando un poquito acerca de esto, del asunto de la sangre. Por ejemplo, fíjense datos bien interesantes que encontré para que vaya tomando nota. El tipo O, la sangre tipo O, tome nota, sangre tipo O son el 50% de la población, ¿sí? En el mundo, según la investigación que me puse a realizar. Y es una investigación que yo realicé de libros de expertos, investigadores, doctores y especialistas en la sangre, que ellos han hecho estas investigaciones. Yo nada más me puse a leer y a investigar en estos libros. Entonces, la gente de tipo O son el 50% de la población del mundo. La gente del tipo A son el 40% de la población en el mundo. La gente del tipo B de la sangre es el 8% aproximadamente. Y la gente del tipo AB son solamente el 2% de la población. ¿Sí? Así que imagínense, es algo muy interesante. Fíjese otros datos que encontré. En el caso del tipo O, es el tipo de sangre más antiguo. Por lo tanto, se considera la sangre original, el primer tipo de sangre que hubo en el mundo, porque se dice que tiene 40,000 años de antigüedad. Es el tipo de sangre más antiguo, el tipo O. ¿Sí? Entonces, para que aquellos que seamos del tipo O, pues somos ya de mucha antigüedad por nuestro tipo de sangre. Y de este tipo de sangre, de la O, es que evolucionó el tipo A y luego el B, ¿sí? Hubo la evolución. Y el tipo AB es una mutación reciente, ¿sí? De hace más o menos 2000 años. Imagínense, si el tipo O, que es la sangre más antigua, que tiene 40,000 años de antigüedad, ahora imagínense el tipo AB, que es más reciente y apenas tiene como 2000 años de antigüedad. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, fíjese muy bien porque le voy a ir dando características según su tipo de sangre y ahí se va a dar cuenta por qué usted es así de canijillo o de bien persinado o de bien portadito y etcétera, ¿no? Los tipo O son tranquilos, son pacientes, controlan sus emociones, tienen una fuerte voluntad y gran confianza en sí mismos, a pesar de su aspecto calmado. Normalmente su aspecto es muy calmado, pero son tranquilos, pacientes, controlan emociones con mucha voluntad fuerte y gran confianza en sí mismos. Esos son los tipo O. Los tipo A son más bien reservados, de ademanes suaves, constantemente preocupados, indecisos, cautelosos y más dados al autosacrificio que a la lucha. O sea, primero se sacrifican ellos antes que enfrentar ciertos retos y ciertas situaciones.
Los del tipo B son más amables, independientes, alegres, habladores, sensibles, sociables, generosos y atentos a los demás. Y ya los del tipo AB ya no es tanta la complicación porque externamente se comportan como los del tipo B, pero internamente son como los del tipo A. Ya usted después verá las repeticiones aquí por el grupo Radio Tele el fin de semana, sábado y domingo, el programa para que cheque nuevamente la información porque no puedo repetir todo lo que he estado leyendo o todo lo que les estoy explicando. O pueden ver las repeticiones en el YouTube, en mi canal de videos, porque ahí subo el video. Entonces, el tipo AB es externamente como los B, los del tipo B, pero internamente son como los tipo A. Entonces vamos a estar así como platicando de cosas muy interesantes. Por ejemplo, los del tipo A, en cuanto a herencia genética, tienen mucha fuerza, mucha resistencia, mucha osadía, son muy intuitivos, pero esto les sigo diciendo después de que regresemos de este corte, porque obviamente es un programa lleno de muchas sorpresas por el tipo de sangre que tenemos. No le cambie. Pues aquí estoy platicando con el camarógrafo Parchís y estamos aquí emocionados con muchas cosas que es cuestión también de mencionarlas. Recordándome ahorita lo que me estaba comentando el camarógrafo, buen amigo que le dicen Parchís,
que cuando llegaron por primera vez los primeros extranjeros a América, antes de Cristóbal Colón, que fueron los vikingos, y según hay estudios que llegaron vikingos, fenicios, atlantes, egipcios, y quién sabe quién es más, porque se mira en los restos culturales de algunas piezas que hay en Guatemala, en la región maya, en la región olmeca, porque hay rasgos diferentes en algunas esculturas, como las cabezas gigantes de Tabasco, que por cierto, mando un saludo a Eddie Ventura allá en Tabasco. Pero es interesante que si vinieron esos visitantes, pues hubo mezcla de sangre. Por eso lo encontramos aquí simplemente en México, aquí simplemente en Michoacán, algunas comunidades bien apartadas de las ciudades, y vemos unos güerotes y unas güerotas, pero dice uno, ¿cómo es posible que estén tan güeros, tan rubios estas personas? Si se supone que somos de descendencia indígena. Ahí habría muchas cosas que investigar, pero también estábamos platicando con Parchís, así le voy a decir al camarógrafo, para que cuando escuche usted que digo Parchís, es el camarógrafo, ¿eh? Estábamos platicando con Parchís que hay también ciertas restricciones cuando uno va a donar sangre, no solamente de que, no dones sangre porque ahí se va tu alma a otra persona. Se supone que creemos aquí con Parchís que los anémicos no pueden donar sangre, que personas con ciertos medicamentos no pueden donar sangre y que inclusive personas tatuadas o perforadas no pueden andar donando sangre. Entonces, pero ahí ya sería cuestión de otro tipo de situaciones de higiene, de salud y todo eso. Pero bueno, quisimos comentarlo porque luego hay personas que no saben, porque cuando alguien pone un anuncio, por ejemplo en el radio o por ejemplo en la tele o por ejemplo en el Facebook, en las redes sociales, que ocupo que vayan a donar sangre a todos mis amigos, pero deberían de poner también cuáles son las restricciones porque luego van personas todas dispuestas a donar sangre y no pueden donarla, ya que llegan ahí les hacen ciertas preguntas y no, pues resulta que no pasaron la prueba, el examen de esas preguntas y no pueden donar sangre. Entonces habría que, los que compartan esa información de que ocupan sangre o donadores de sangre, pues de una buena vez pasen toda la lista de las restricciones, de lo que sí y lo que no se debe de hacer para donar sangre. Pues bueno, estábamos hablando de la herencia genética. El tipo O es persona con fuerza, con resistencia, con osadía, con intuición, confianza en sí mismos y un optimismo muy natural, ¿sí? Fíjense, los tipo O tienen dotes de liderazgo y cierta tendencia al éxito, o sea, son exitosos. Ahora, los tipo A son más disciplinados, son más cortés, son más respetuosos de la ley, ¿sí? Tienen más notable control de sí mismos, son más astutos, son más hábiles, sagaces, reprimen su ansiedad porque tratan de congeniar con los demás, pero acumulan gran tensión interior. Y cuidado cuando estallan, porque están acumulando tensión interior, los tipo A, ¿sí? Los tipo B son de menor acatamiento a las normas, de menor osadía y menos impulso que los del tipo O, ¿sí? Los tipo B trabajan, viven, piensan, se ejercitan y se alimentan de una manera bastante tranquila y equilibrada, los tipo B, pero pueden tener arranques como los del tipo O y la sensibilidad mental de los que son tipo A, para que vaya tomando nota. Parece un trabalenguas, pero ya que usted vaya tomando nota, verá que no es un trabalenguas. Se lo repito. Los tipo B, ¿sí?, son de menor acatamiento a las normas, menor osadía y menor impulso que los del tipo O, los del tipo B. Pero trabajan, viven, piensan, se ejercitan y se alimentan de una manera bastante tranquila y equilibrada. Pero pueden tener los arranques como los del tipo O y la sensibilidad mental de los tipo A. Y los rasgos de los tipo B son más, por ejemplo, son de más armonía y de más amor a la libertad. Son sus rasgos más grandes. Son más armónicos
y más amantes de la libertad, los tipo B. Ahora, los tipo AB es una fusión del sensible y nervioso tipo A con el más equilibrado tipo B. Los tipo AB tienen una personalidad muy espiritual, una personalidad brillante y carismática. Son atractivos y populares. Abren sus brazos a todos. No guardan rencor al ser de alguna manera descuidados, ¿sí? Cuando son desairados, por ejemplo, no guardan rencor, lo sabe, y son los que dicen palabras más diplomáticas. Son los menos rencorosos porque son los más espirituales, los tipo AB, ¿sí? Así que vaya tomando nota porque en esta situación de nuestro tipo de sangre, ahí se sabe si tú eres más aventado, más líder, si eres más disciplinado, pero más ansioso, si eres entre equilibrado y sensible y armonioso, o eres muy espiritual o carismático. Entonces, en tu tipo de sangre se observa todo esto para que vayas tomando nota con cuidado. Y algunos otros datos curiosos, por ejemplo, es que fíjense muy bien esto que se me hace hasta curioso y gracioso. El índice de personas casadas del mismo tipo de sangre, ¿sí? Vuelvo a repetirlo, para que se fije bien lo que estoy aquí leyéndole. El índice de las personas casadas del mismo tipo de sangre, el índice de divorcios es menor que en aquellas que son de diferentes tipos de sangre. Se lo explico con manzanas. Si usted se ha casado con alguien que es de su mismo tipo de sangre, es posible que dure más su matrimonio, ¿sí?, que si usted se ha casado con alguien que tiene un tipo diferente de sangre. Entonces ahí va a haber mayores divorcios en los que son A y B. Los que son de, por ejemplo, de la O y casado con otra persona que es O en su sangre, tienen menor índice de divorcios que los que son A y B, porque siempre hay más divorcios con la gente que es A y B, porque son los tipos. O sea, el A y B son los tipos menos compatibles y que peor se llevan entre sí. Entonces, imagínese, esto que es muy interesante. Si usted se ha casado, si usted, por ejemplo, es O y se ha casado con otra persona que es O, pues entonces ustedes van a durar lo más que se pueda y ojalá que tengan una relación muy bendecida y que dure mucho tiempo hasta que la muerte los separe. ¿Sí? Pero si son de diferentes tipos de sangre, pues ahí podría haber problemas, porque A y B son donde se dan los mayores divorcios, ¿sí? Porque son los tipos menos compatibles y los que peor se llevan entre sí. Entonces, hay cosas muy interesantes que uno puede encontrar en esta información, y yo le recomiendo, porque yo traté de encontrar esta información de la sangre, de características según la sangre. En el internet quise encontrar y no encontré mucha, pero sí encontré muchas cosas muy raras que, como yo le explico, no quise yo aquí venirle a explicar esas cosas tan raras porque dije eso está muy feo para yo estarlos explicando en un programa y en un horario familiar y en un horario donde todos estamos comiendo. A lo mejor buen provecho a toda la gente que esté comiendo. Pero sí es importante que si llega a encontrarse usted libros interesantes donde hablen sobre estudios que se hagan sobre la sangre, sobre personalidad según la sangre, o simplemente libros donde se hable de cómo hacer terapias para su sangre, alimentación en base a su sangre, esos libros yo sí les recomiendo mucho, porque es, como todos los órganos, algo muy importante trabajar con la sangre. Porque pues si bien la sangre anda por todo el cuerpo, ¿sí? Y pues tenemos que tener una sangre limpia, debemos de tener una sangre muy adecuada para nuestra salud, y entonces sí le recomendaría que buscara libros especializados, sobre todo si usted sufre de la sangre, para evitar que la sangre se
haga pesada o que esté demasiado aguada. Eso así le he escuchado a algunos doctores que así dicen, demasiado ligera. Entonces sería muy bueno que sí encontrara libros que hablaran sobre eso, porque ahorita en los siguientes cortes voy a platicarles un poquito, y me voy a ir despacito para que usted tome nota, porque a ver si no se me va toda la información y se acaba el programa y no vaya a ser que me voy a poner a contar chistes porque se acabó toda la información, pero vamos a estar dando acerca de más datos interesantes de los tipos de sangre y explicarles después de este corte algunos datos muy interesantes. No le cambie, estamos en Mundo Alternativo. Bueno, pues aquí nos agarraron platicando con el buen Parchís de que él también había escuchado que, dice Parchís aquí, nuestro camarógrafo, que yo soy la segunda persona que él escucha que habla de esta temática de la sangre, porque él ya había escuchado a otra persona que es un doctor naturista y especialista en muchas cosas así naturales. Yo no soy médico, yo me dedico a investigar, se lo vuelvo a decir.
el programa no es para que se luzca Sato. Se lo vuelvo a decir para aquellas personas que están de necias. El programa no es para que se luzca el conductor, este programa. El programa es, lo más importante, la temática que se trata aquí, ¿sí? Y yo, como investigador, pues realizo mi tarea de presentar las temáticas para que la gente que me pide esos temas, pues tengan pues esa opinión de esta investigación. Y ahorita que estábamos platicando con Parchís, es muy cierto que en muchas ocasiones, cuando no se cuidaba en algunas generaciones atrás, la sangre de con quién se juntaban las personas, pues luego se venían ciertos tipos de enfermedades que se heredaban por culpa de la sangre. Eso es lo que estábamos ahorita platicando. Cómo se llegan a heredar enfermedades que pasan de generación en generación en generación. Y podíamos platicar. Ojalá hubiera podido yo haber tenido un experto en la sangre que hablara de estos temas. Pero pues bueno, ya sería cuestión de luego averiguar un poco más de todo esto. Porque en muchas ocasiones, pues efectivamente, pues la herencia familiar, la herencia de la sangre, pues ahí son las herencias que no quisiéramos. Ay, que porque yo heredé de mis tíos y de mi mamá y de mi abuela la diabetes y son herencias que no quisiéramos, pero bueno. Déjenme explicarles ahora acerca de los tipos de sangre, algunas otras características para que usted tome nota. La primera sangre que aparece en el mundo es la sangre O. Y se supone que los primeros seres humanos que aparecieron en el planeta eran cazadores. ¿Sí? Hace 40,000 años, los primeros seres humanos andaban atrás de los animales buscando qué comer. Eran cazadores. Se alimentaban de animales, ¿sí? De ahí nos viene la costumbre de seguir comiendo animalitos, pues pobrecillos, ¿no? Ya mucha gente se está volviendo vegana y naturista y vegetariana, pero pues ya cada quien es responsable de su alimentación también. Entonces, a los O, de la sangre tipo O, se les conoce como los cazadores, porque fue la primera sangre y fue la primera actividad a la que se dedicaban los de esta sangre, a la cacería. Su astucia e inteligencia les permiten competir con otros más dotados que él, porque son muy astutos e inteligentes los del tipo O. En la vida siguen siendo como cazadores. Los tipo O siempre andan buscando las oportunidades, están buscando los negocios, los proyectos, o sea, son como buscadores de eso. Su dieta básica eran las proteínas y las grasas animales, complementado con frutos silvestres, porque mientras algunos andaban cazando a los animales para comérselos, otros decían, pues, ¿qué será eso que se come ese animal? ¿Qué será eso que se come ese pájaro? Y lo probaban y les gustaba. Entonces, la alimentación y la dieta básica de los tipos originales era basada en proteínas y grasas animales y algunos frutos silvestres. Y por eso los de la sangre tipo O son los más longevos, debido a las proteínas y a la fortaleza de sus sistemas inmunológicos y de sus ácidos estomacales, lo cual les permite asimilar casi cualquier cosa. O sea, fíjense algo muy interesante. Los que son sangre tipo O, que son los cazadores, pueden comer casi de todo, ¿sí? Ya a excepción de aquellas personas que ya ciertos alimentos nos hacen daño y que no podemos ingerirlos por cuestiones de alteraciones de nuestra sangre. Normalmente la sangre de los tipo O es, según lo que yo he leído y lo que encontré, es la sangre más fina que hay. La sangre tipo O es la sangre más fina, ¿sí? Pero fíjense que si en una persona que tiene sangre O hay un exceso de alimentos ácidos, ¿sí? Fíjese muy bien y tome nota si usted es sangre tipo O. Si existe un exceso de ácidos,
en su alimentación, entonces habrá mayor incidencia de úlceras. Cuidado, ¿eh? Y por eso los tipo O deben alimentarse con regularidad para no desarrollar problemas estomacales. Mucho ojo en esto, tipo O. Hagan sus 5 alimentos diarios. Bueno, los que lo hacen, porque hay gente que ya con trabajos hace sus 3 alimentos diarios. Pero acuérdense que la alimentación de los abuelitos era el desayuno, apenas amaneciendo, las tortillitas con los frijoles recién hechos. Mejor no le saco más apetito porque ni siquiera yo he comido. Ahorita le voy a ver cara de pollo a Parchís. Entonces, antes se acostumbraba a eso y era una alimentación muy sana. El desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda y la cena, pero moderadamente. Y incluían todo lo que era bueno. Ahora con trabajos en nuestras sociedades tan estresadas y tan a la carrera y ya se me hizo tarde, con trabajo los 3 alimentos, con trabajos, porque yo conozco gente que medio come en la mañana y viene medio desayuna en la mañana y viene a comer como hasta las 6, 7 de la noche por sus trabajos. Y no, hay que tener mucho cuidado con la alimentación. Acuérdese de la ley, debe de desayunar como rey, porque es el alimento más importante del día. Debe de comer como príncipe y debe de cenar como mendigo. O sea, casi nada para que no se lleve demasiado al estómago y en la noche no pueda ni dormir ni hacer digestión. Pero sí es muy importante que la gente tipo O debe de alimentarse con más regularidad normal para no desarrollar problemas de estómago y de intestinos. Porque necesitan desarrollar fortaleza y resistencia física. La gente tipo O, si no come bien y no come a sus horas, no rinden sus trabajos. Andan bien cansados y no rinden y pobres. Tienen que alimentarse muy bien por su tipo de sangre. Y hay más deportistas profesionales, futbolistas y boxeadores con tipo O, porque son sangre de alto rendimiento. Por eso si usted es tipo O, no se exceda en cosas ácidas para no tener problemas del estómago, pero sí coma con regularidad a sus horas, ¿sí? Si la gente siguiera la dieta de los 5 alimentos al día, moderados, pero ricos y sabrosos, serían más sanas las personas. Entonces, eso sería muy bueno si usted es de la sangre de los cazadores antiguos, de la sangre tipo O. ¿Cuánto tiempo tengo para este corte? 2 minutitos creo, bueno, porque si no, ahora, ya 1 minutito. ¿Para despedirnos del programa? ¿Ya se acabó el programa? Bueno, pues a lo mejor les voy a dejar de tarea investigar en otro programa, bueno, o se los traigo para otro programa, la continuación de la sangre tipo A, de características del tipo B y del tipo AB, porque si ya se acabó el programa, que ni me di cuenta a qué hora se acabó el programa, 1 minuto, pero es que no alcanzo, mi estimado Parchís, a dar toda esta información que es tan interesante, pero bueno, lo importante es que usted vaya tomando nota. Le prometo que en el otro programa, pues voy a hablar de las otras sangres un poquito. Si encuentro más información, pues le prometo que hablaré más, pero por lo pronto, los que son tipo O, pues vamos a cuidarnos más, vamos a alimentarnos de mejor manera a nuestras horas y pues tratar de que finalmente todo nuestro organismo, que es maravilloso, que es una creación maravillosa, quien lo haya creado a este cuerpo magnífico que tenemos, pues hay que darle los cuidados. Es un templo sagrado y hay que cuidarlo y hay que ser responsables de él para que estemos bien en la vida. Entonces, pues ojalá que le haya gustado este programa el día de hoy. Espero que haya tomado nota. Vea las repeticiones el fin de semana. Y si no, lo voy a subir ahí en mi canal de Facebook a través de subirlo en el YouTube para que me agregue, le dé clic en suscribirme o en seguir en Maestro Sato, porque ahí pongo siempre cosas muy interesantes y pues este programa pues lo hicimos también
con la intención de que usted supiera un poquito más de toda esta información. Muchas bendiciones a todos, gracias y muy buenas tardes.